La revolución de la longevidad es una frase que define la convención. Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge Internacional España. Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge Internacional España, manifiesta en esta entrevista que la gran virtud que tiene la convención es que afecta e interpela a todas las personas del mundo. Además, señala que lo más importante es implicar a la ciudadanía, objetivo de HelpAge Internacional y HelpAge España. Desde este punto de vista, Lozano cree que es muy importante desarrollar eventos, hacer muchos actos informativos, muchos talleres y mucha dinamización. Las personas mayores, concluye, tienen que opinar. ¿Qué supone la convención para las personas mayores y sus derechos? Bueno, la convención va a ser un instrumento decisivo para la garantía de los derechos de las personas mayores, pero además de eso, la convención va a ser un instrumento que va a permitir ese cambio de mirada hacia la consideración social de la vejez y también hacia la consideración social de las personas mayores. Probablemente, desde mi punto de vista, ese va a ser uno de los impactos más importantes que tendrá la convención. Además, yo creo que a diferencia de otras convenciones que están dirigidas a un grupo concreto de la población, esta convención tiene la gran virtud de que afecta e interpela a todas las personas del mundo. Todas las personas queremos y aspiramos a llegar a ser mayores, por tanto es una convención muy interseccional y que nos va a afectar a todas las personas en todos los lugares del planeta. Y el impacto desde ese punto de vista va a ser brutal. Una palabra que defina la convención. Es difícil, pero por el impacto que va a tener, yo diría que una palabra positiva podría ser revolución. Si me permitieran una frase, diría la revolución de la longevidad. Yo creo que la longevidad es el hecho social que más va a marcar los cambios sociales en el siglo XXI. Además va a afectar a todos los ámbitos de la sociedad, al Estado, al mercado, a las familias, y desde ese punto de vista la convención va a ser como un instrumento que nos va a permitir desarrollar estrategias para todos esos cambios sociales que vamos a experimentar en el siglo XXI. Sin duda, revolución podría ser un calificativo que iría muy bien asociado a lo que va a implicar esta convención. ¿Cómo se puede difundir la importancia de la convención a la ciudadanía? Lo más importante ahora es implicar a la ciudadanía. Ese es el objetivo en el que nos hemos implicado también desde HelpAge Internacional y desde HelpAge España. Creemos que es muy importante desarrollar eventos, hacer muchos actos informativos, hacer muchos talleres, mucha dinamización. Las personas mayores tienen que opinar, tenemos que opinar. No hay nadie mejor para saber lo que necesita y lo que tiene que recoger esa convención que las personas mayores. Y es muy importante que no solo sean los protagonistas, sino que su voz sea muy rica. Y en ese sentido tenemos que contribuir entre todas las entidades y entre todas las administraciones, todos los actores sociales, en generar esa dinamización y esa información tan necesaria y tan útil para que todos interioricemos bien cuál es la importancia de esa convención y qué podemos aportar cada uno de nosotros, cada una de nosotras a esa convención. Creo que es muy importante durante estos años que va a durar este proceso que se mantenga muy viva la voz de las personas mayores, que podemos estar muy presentes en todos los actos y en todos los eventos que se organicen. ¿Qué dificultades encontrará el proceso de redacción de la convención? Es difícil probablemente preverlo desde ahora, pero quizás los estados puedan ser más resistentes a la hora de redactar y consensuar aquellos aspectos que implican desarrollo de política pública que tienen implicación de gasto público. Es decir, por ejemplo, todos esos apartados que tendrían que ver con la protección social, con las pensiones, y serán apartados sin duda muy delicados de consensuar, por un lado porque tenemos estados con políticas públicas todavía muy débiles, donde ni siquiera se tiene garantizado medios de vida mínimos, ¿no? Pensiones mínimas, pero también incluso para los países más desarrollados con políticas públicas más avanzadas en protección social para las personas mayores también va a haber muchas reticencias porque probablemente entenderán
que estos nuevos marcos van a implicar un fortalecimiento de políticas públicas internas que evidentemente van a implicar gasto público. Yo creo que ahí sí que habrá bastante resistencias y bastante dificultades en algunos consensos, pero creo que lo más importante es que los estados consensúen, y ahí yo creo que va a ser más fácil llegar a acuerdos, ese cambio de mirada, ese cambio de enfoque que se tiene que diseñar en todas las políticas públicas y en todas las acciones que no solo competen a los estados, a las administraciones y a las políticas públicas, sino también a otros actores sociales. En ese cambio de mirada y de percepción, ¿no?, el incorporar esas nuevas realidades de las personas mayores en el mundo, es donde yo creo que va a haber grandes consensos, y yo confío en general en que los consensos no van a ser complicados, puesto que tenemos también ya experiencia de otros órganos y otros instrumentos en ámbitos regionales donde el consenso ha sido relativamente fácil. Confío en que esto va a ser posible. ¿Qué nuevos derechos puede consagrar la Convención? A nosotros desde Helping nos gusta decir que la Convención no incorpora nuevos derechos, no va a incorporar nuevos derechos, sino que va a garantizar derechos ya existentes. Los derechos ya están en las convenciones, en las constituciones de los países, en un sinfín de leyes, de normas, y ahora lo que hace falta es instrumentos que garanticen el desarrollo de esos derechos. La Convención tiene que identificar esas circunstancias donde se produce vulneración de derechos actualmente como fruto y consecuencia del edadismo, y desde ahí lo más importante que va a ser la Convención va a ser identificar ese edadismo que está intrínseco en comportamientos sociales, en comportamientos políticos y en comportamientos administrativos, y la Convención lo que va a hacer es dar respuesta para poder evitar esos edadismos, y va a poner en valor la necesidad de adoptar otro tipo de decisiones para garantizar esos derechos en esas etapas de la vida donde requerimos otras acciones y otras políticas públicas. Y lo más importante de una convención, de esta, pero también yo creo que de todas, es que entendamos que la convención no es un instrumento jurídico que establece obligaciones a los estados. La convención es un instrumento jurídico que establece obligaciones a los estados, a las administraciones, a los poderes públicos, pero también a las empresas, a los profesionales, a las familias, a toda la sociedad. Es decir, la convención va a ser ese instrumento, esa estrategia global, ese consenso internacional que va a permitir esas estrategias que nos permitan avanzar en un modelo de sociedad donde envejecer, donde tener una edad u otra no sea motivo de discriminación, y donde podamos, sobre todo, vivir con seguridad y con bienestar también en las últimas etapas de nuestra vida.